las distocias. Ahí tenemos en la etiología, no te olvides, las 3 P's. Potencia, producto y pelvis. Potencia tiene que ver con dinámica uterina. Producto tiene que ver con el pasajero, el feto, y pelvis tiene que ver con el canal de parto. Canal de parto. Las 3 P's interactúan y generan todos estos fenómenos de las distocias. Podemos tener distocia, el trabajo de parto, por una contracción inadecuada, por múltiples marcapasos del útero, por una falla en el esfuerzo para pujar, ¿sí? Con respecto al producto, porque es un bebito en occipito posterior persistente, o sea, no rota la cabecita, se queda en posterior, asinclitismo, cordón umbilical circular al cuellito, al cuerpo, el cordón, anomalías fetales como hidrocefalia, masa cefálica y alopecia, pueden ser causas, ¿sí? Aquí está lo que es el asinclitismo, volvemos otra vez a asinclitismo, lo que es lo normal. Mira la relación equidistante que hay de la sutura sagital con el promontorio pubis, y mira cómo esto, la oblicuidad de Nagel, ahorita la anterior, asinclitismo anterior, esto puede tener parto vaginal, pero mientras Litzman, aquí si las cosas van a mal, acá sí va para cesárea. Este tipo de anormalidad va para cesárea. Esto es importantísimo tenerlo en cuenta. Esto es con respecto a la distocia de presentación. Acá hay que tener en cuenta las deflexiones. Un vértice, una cabecita normalmente flexionadita. Vamos a palpar la fontanela menor o lamboidea. El diámetro es un suboccipito bregmático con 9.5 centímetros de diámetro, 95% de frecuencia. Aquí esta tablita es mágica, te va a resumir todos los problemas que pueda generar. Cuando la deflexión es de bregma, la cabecita se deflexiona, vas a notar la fontanela mayor o bregmática. Aquí el diámetro es limitante, es el diámetro occipito frontal, 11,5 centímetros, menos de 1%. Cuando es de frente, es el punto que tú valoras, el que palpas en la naricita. La nariz del feto. Esto ofrece el diámetro occipito mentoniano o vértice mentoniano. Esto es difícil. Entonces, esto de acá, cesárea, cesárea. Es imposible que salgan por parto vaginal. Aquí el punto de reparo de comparación es el mentón bregmático. El diámetro acá puede ser posible cuando es presentación de cara, mento anterior. Esto puede ser parto vaginal, y cuando es mento posterior, definitivamente cesárea. 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 Muy bien. Esto es para tener perspectiva, y esto es lo que les hacía mención, ¿no? Parto vaginal, cesárea, cesárea, ¿sí? Para cada variante. Eso para que lo tengas presente. Deflexión de primer grado, bregma, frente, cara. Cara, mento anterior, parto vaginal. Mento posterior, cesárea. Mento posterior, cesárea. Eso es para tenerlo en perspectiva, para que no te olvides. Eso es para que no te olvides. Muy bien. El otro término que van a encontrar es desproporción cefalopélvica, o conocido como DCP. Desproporción cefalopélvica. La principal indicación, principal motivo de indicación de cesárea en trabajo de parto. Cuando están en trabajo de parto y vamos a indicar cesárea de emergencia, es por esta patología. Ténganlo por seguro, es por esta patología. Y acá ocurre porque el peso del feto es mayor. Se estima que ese peso fetal está cuando es más de 4.000 gramos.
4.000 gramos. A eso le conocen como macrosomía fetal. Un feto que tenga más de 4.004 kilos de peso estimado es lo que se conoce como un macrosómico. Ahora, un detalle importantísimo, señores. La macrosomía fetal, la macrosomía fetal, la macrosomía fetal no es que sea un bebito sano, robusto, gordito, no. Es un bebito potencialmente afectado. Es un bebito en el cual su requerimiento, su metabolismo está muy incrementado y de hecho cuando va al parto vaginal, además de ser voluminoso, puede salir asfixiado. El parto se hace muy cruento, muy terrible para él y puede salir asfixiado. De tal manera que sale realmente comprometido. Y además, en el proceso del parto, este bebito, al nacer, como su metabolismo está tan incrementado por su peso, es un bebito que puede tener fragilidad en su metabolismo. Hace hipoglicemia, hace hipocalcemia, hace una serie de manifestaciones metabólicas muy serias. Entonces no es tan solo hecho que es un bebito gordito, es un bebito que realmente puede estar muy, pero muy afectado. El diagnóstico definitivo es retrospectivo, pues cuando nace se determina realmente si fue o no fue esa condición. Y el tipo de pelvis. Los tipos de pelvis, este es otro tópico. El tipo de pelvis puede ser ginecoide, pelvis androide, pelvis antropoide o pelvis platipeloide. A este sistema de pelvis es la clasificación de Caldwell y Molloy. Caldwell y Molloy en los años 30 del siglo pasado establecieron este sistema de clasificación de pelvis basados en el estrecho superior, en la forma del estrecho superior. Esa es la clasificación de Caldwell y Molloy. Muy bien, otra forma de entender las distocias, es cuando hablamos de su prolongación en los tiempos, fase latente prolongada, retrasos en los tiempos, retraso en la fase activa, descenso de modo retrasado y las detenciones. Es otra forma de entender las distocias. Para muchos es una clasificación más funcional. La pregunta que me hace, ¿en la práctica la deflexión mento anterior también se le da chance vaginal? ¿O de frente? Ya. Mento anterior puede tener parto vaginal exitoso. Una deflexión de cara, mento anterior puede tener la posibilidad de un parto vaginal exitoso. El tema es cuando es mento posterior. Cuando es mento posterior, cuando nace mirando al suelo. Lo que pasa es que cuando nace mirando al suelo, su cabecita ya de por sí ya está bien extendida. Entonces, para que pueda girar el resto del cuerpito y alinearse, ya no va a poder hacerlo más, que está más extendido, ya no va a poder extender más. Entonces, este bebito, pues, definitivamente puede terminar termina en cesárea. Entonces, eso hay que tenerlo presente. Entonces, como dice la gráfica, solo parto vaginal el mento anterior. Mento posterior, definitivamente es indicación de cesárea. Una pregunta que me hacen, no solo por ustedes, ¿no? Están empapándose de este capítulo de obstetricia, es incluso los que están aspirando a la residencia, ¿no? Pero profesor, esa clasificación es definitiva, tajante. Lo que pasa es que yo puedo decir de repente de que la deflexión de Bregma es indicación de cesárea, pero ¿qué pasa si tiene una buena pelvis y el producto es menos de 2,5 kilos de peso? O sea, sus diámetros son pequeños, un bebito pequeño para la pelvis. Entonces, claro, sus medidas ya no van a ser 11,5 cm, de repente 9 centímetros y menos. Y el parto vaginal podría ser exitoso. Así que hay algo de relatividad también cuando hablamos así estrictamente de esas medidas o esa biometría. Entonces, eso hay que tenerlo presente porque la verdad es que no es una
no es un punto de corte así obligatorio, ¿no? Para todas las gestantes con ese tipo de flexiones. Va a depender también, va a depender ahí la edad gestacional, el ponderado fetal y el tipo de pelvis. Lo que sí queda claro es que si es un embarazo de 9 meses con un bebito de 2,5 kilos a 3,5 kilos, todas estas consideraciones claramente aplican y no puede ser posible parto vaginal. ¿Sí? Entonces, eso hay que tenerlo presente. Una forma de enfocar, una forma de enfocar la distosia ya no está solo por las 3P, sino cuando hablamos de alteración tanto en la prolongación del tiempo, en el retraso o detención. Y para eso está esta clasificación, ¿no? Que en la cual nos dice cómo es el trastorno y cuál es, ¿no? ¿A qué debería verse la distosia, ¿no? Por ejemplo, un trastorno que puede darse, ¿no? Es prolongación de la fase latente cuando demora más de 20 horas, o una multípara cuando demora más de 20 horas, eso tienes que tenerlo presente, Entonces, la dilatación retardada, más de 1 centímetro por hora, esto en promedio es 1 centímetro por hora en nuestro país, descenso retardado, retrasado, la detención del trabajo de parto. Entonces, estos parámetros son los que te dicen acá hay distosia. Para un parto normal, esto está cañón, estos son los rangos normales, pero hay diferencias entre la primípara y multípara. Este es el score de Bishop que te mencionaba hace unas diapositivas atrás. Esto es para dar la posibilidad de una inducción del trabajo de parto de manera exitosa. Este es un score que sirve para predecir el pronóstico de una inducción exitosa del trabajo de parto. Inducción exitosa del trabajo de parto. ¿Sí? El otra P es la P de funicular, patrón funicular, cuando es de cordón umbilical. Cuando hablamos de patrón funicular, estamos hablando de alteraciones del cordón umbilical. Causa más de 40% de distocias. El diagnóstico se puede dar durante el embarazo, por ecografía Doppler, durante el trabajo de parto pueden aparecer variables. Hay diversas anormalidades, tanto por el cordón mismo, puede ser por nudos, ¿sí? Anomalía de longitud corto, muy grande, se inserta en la periferia, se inserta por fuera, no en ramas, o anomalía de ubicación con respecto al feto, ¿no? De su ubicación. Ahí están los nudos, es evidente los nudos que hay, nudos y falsos nudos, menos del 1%, pero mortalidad al 6%. Luego tenemos anomalía de los vasos, cuando hay vasos independientes que parecen 3 cordones, aumento de calibre. Por ejemplo, miren esta patología que es la vasa previa, allá, ruptura del cordón umbilical, de causa infecciosa, la funiculitis, las adherencias obridas, tumores, hematomas, pueden entrar en esta consideración. Normalmente el cordón umbilical mide de aproximadamente 50 centímetros, entre 20 a 120 centímetros de longitud. Aquí están los rangos de medidas que te comentaba, de 80 a 120 de longitud mayor o menos de 20. Cualquiera de estos extremos puede ser causal a alteraciones como nudos, o alteración del flujo o impedimento mecánico para que el producto pueda descender. Normalmente el cordón umbilical es de ubicación lateral. A esto va lo siguiente. El cordón umbilical está compuesto por 2 arterias, no es 2 venas, 2 arterias, una vena. 2 arterias, una vena, ¿sí? Y la inserción del cordón umbilical generalmente es lateralmente. Ahí es la inserción del cordón umbilical, lateralmente. Puede darse el caso del cordón umbilical que se inserta en el bordecito mismo.
pero también puede darse la normalidad que el cordón umbilical, antes de llegar a la placenta, se divide en sus ramas, mira, y esto es lo que le llaman inserción velamentosa. Y al haber esta inserción velamentosa y cuando se rompe el cordón, se rompe la membrana coreamniótica, el trabajo de parto, ¡pum!, se lleva de encuentro los vasos del cordón, del cordón umbilical velamentoso y viene una hemorragia profusa. A esto es lo que le llaman vasa previa. A esto es lo que se le conoce como vasa previa. Una normalidad muy grave, la vasa previa. Ya. Me hacen la pregunta de un casito de score de Bishop. No te preocupes del casito de Bishop, lo vamos a emplear en las preguntas de la fase 2 de banco. El parto instrumentado, ¿en qué caso lo utilizamos? Buena pregunta. Buena pregunta. Bueno, para no dejarlos ahí con la pica, vamos al score de Bishop. A ver, tienes una gestante que tiene 41 semanas de edad gestacional. Sabes que con 41 semanas, se sabe que con 41 semanas debemos inducir el trabajo de parto porque ya existe un riesgo de compromiso fetal y le hacemos el score de Bishop. Ella tiene una dilatación, está en 0, no ha dilatado nada, borramiento tiene 20%, el AP está en -2, el AP está en -2, la consistencia del cuello es entre dura, entre contraída y blanda, intermedia, y la posición del cuello uterino es posterior. La pregunta es, ¿cuál es el score de Bishop? ¿Será posible inducirla exitosamente a esta gestante? Gestante entonces de 41 semanas, ¿sí? No tiene trabajo de parto, acude a la emergencia y la pregunta, acude al hospital. La pregunta es, ¿se le debe inducir el parto? Sí. ¿Va a ser exitoso? Ahí está la inquietud. Ella tiene una dilatación de 0, incorporado 20%, el AP está en -2, ya, -3, perdón, -3. La consistencia es intermedia y la posición es anterior, central. ¿Cuál es el core de Bishop? Muchachos, dilatación 0, incorporación 20%, AP AP-2, consistencia intermedia, posición central. ¿Cuál sería? AP-3, perdón. Corrigiendo, ¿no? Corrigiendo. Ya, entonces sería así. AP, sí, AP-3, disculpen, AP-3. AP-3, AP-3. Dilatación 0, puntaje es 0. Ya va 0, cuenta 2. Borramiento es 20%. Puntaje sería 0, ya van 2 ceros. La altura de prestación es -3, eso es 0, ya van 3 ceros. La consistencia es intermedia, eso es 1, un punto recién. Y la posición es central, eso sería otro punto más. En total sería 2 puntos. La pregunta del millón, ¿la inducción del parto va a ser exitosa o no? No, definitivamente. Entonces, en ese caso, ¿qué me queda como opción? Cuando yo no tengo posibilidad de éxito con la maduración, la inducción del parto, ¿qué posibilidades tengo? Bien. Cesárea. Hicieron una pregunta con eso y marcaron un buen grupo cesárea. Acá viene la luz. Hay que justamente aclarar eso. Ahora vamos a esa diapo que nos quedamos último. Aquí está bien. Acá vamos a ponerlo.
Inducción del trabajo de parto. Maduración. No maduración, trabajo de parto. Sería maduración del cervical. Inducción y maduración. Inducción y maduración cervical. Entonces, cuando tienes un bicho menor a 7, maduración cervical. Cuando tienes un bicho mayor o igual a 7, inducción de trabajo de parto. ¿Sí? Vamos matando pulgas. 1, 2. La maduración cervical exige como medicamento emplear, tenemos desde misoprostol, que puede ser transvaginal, vía oral, sublingual, hay más formas. El otro es laminarias. Y acá por excelencia es oxitocina. ¿Sí? Entonces, tenemos esas diferencias. La maduración cervical es el procedimiento por el cual nosotros logramos que el cuello uterino logre una mejor condición, un mejor estado de desarrollo para que la inducción del parto sea exitosa. Ese beneficio del cuello uterino lo logramos a través del uso principalmente de misoprostol. En nuestro medio está bien, emplea bien sociabilizado el uso del misoprostol. Perdón, del misoprostol. Y eso que hemos hablado en una primera parte del aborto, ¿no? Así que unas aplicaciones del misoprostol era pues como abortivo, pero la otra aplicación en obstetricia es para lograr la maduración cervical, es decir, para llevar a que el cuello uterino esté en una mejor condición, que pueda ser exitoso. Y consiste en administrar misoprostol, mientras que en inducción es básicamente la oxitocina. ¿Sí? Entonces, estas son las consideraciones que hay que tener en cuenta con maduración cervical e inducción del parto. La inducción, la maduración cervical puede llevar a un bicho menor, a un bicho aceptable, por supuesto, ¿no? La principal proporción. Pero algunas veces la dosis de misoprostol puede producir maduración y puede producir también inducción. Lo que pasa que las dosis requeridas de misoprostol transvaginal, que es lo que más empleamos comúnmente. Generalmente empleamos misoprostol 25 microgramos transvaginal cada 6 horas hasta por 3 veces. Entonces nosotros empleamos casi siempre misoprostol, 25 microgramos, pero el misoprostol no viene en tabletas de 25, viene en tabletas de 200. Entonces lo que hacemos es fraccionar el misoprostol en una octava parte. Aún así, en ese fraccionamiento, el misoprostol, muy aparte de producir maduración, puede llegar a generar contracciones uterinas intensas, prolongadas, y el cambio cervical puede ser, pero tan drástico que puede llevar a un cuello ya inducido, a un cuello con 3, 4, 5 dilatación. Generalmente la inducción con oxitocina es oxitocina endovenosa y casi siempre el propósito es inducción, ¿no? El propósito de cajón es inducción. Entonces sí hay consideraciones particulares pues con la maduración cervical con el misoprostol. El misoprostol no es cualquier medicamento, ¿sí? Lo que busca es llevar, ¿no? Mejorar todas las condiciones para llevar a un trabajo de parto exitoso, ¿no? Todo esto es con el afán de buscar un trabajo de parto exitoso. ¿Puede haber problemas con el misoprostol? Por supuesto que sí, puede llevar a hipertonía, puede llevar a sufrimiento fetal agudo, puede indicar cesárea. Ahora, muy aparte del misoprostol se puede emplear laminarias, que son objetos, cuerpos que se colocan
que se colocan en el cuello uterino, en la vagina, en el cuello uterino, y lo que van a producir es dilatación. Con respecto al caso anterior, a la pregunta, sí es cierto. Como es un score de Bishop pobre de 2, lo más aconsejable sería hacer la maduración cervical. Pero para hacer maduración cervical también hay que ver otro detalle, que tenga condiciones para trabajo, para que pueda hacer el parto vaginal. ¿Por qué vas a poner en maduración cervical? Feto en transverso, placenta previa. Un momentito, o sea, antes de lanzarte a la piscina tienes que ver que no tenga consideraciones, en contra. Vamos a ver varias preguntas que han hecho con respecto a esto del misoprostol y también al uso del misoprostol. La amniorexis en más de 7 también, la amniorexis era un procedimiento que se ha dejado de lado. Vamos a poner acá. Dejados de lado. O sea, es decir, ya nadie hace esto ya. Ya pasó a la historia en maduración cervical. La amniorexis o la ruptura de bolsas artificial, más conocido como RAM, ¿no? Ruptura artificial de membranas. Otro procedimiento que ya fue dejado de lado en maduración cervical era el despegamiento de membranas. Me explico. Una postura que se enseñaba tiempo atrás era que cuando una gestante, allá en los 80s, cuando una gestante tenía 40 semanas, 38 semanas y acudía al control natal, para que logres madurar el cuello uterino, para que le ayudes a que tenga su parto en los días siguientes, lo que hacía era introducir los dedos en el cuello uterino y reconocía la membrana amnióticas, y entre las membranas amnióticas y el cuello uterino lo que hacía era despegarlo con los dedos. Esa maniobra de despegamiento de membranas se decía que era un potente estimulante para que le genere cambios cervicales. Con el tiempo se vio que solo era un procedimiento traumático que producía sangrado, hemorragia y además llevaba a dolor y a inconvenientes a la mamá. Se ha dejado de lado. El otro era romper las bolsas. Claro, al romper las bolsas muchas de las pacientes pueden tener parto vaginal a breve tiempo, pero es un procedimiento que también hecho de rutina puede encerrar muchas complicaciones. Puede haber de repente infección intramniótica, puede haber un prolapso procúbito, entonces no es un procedimiento de rutina hoy por hoy la amniorexis para madurar el cuello uterino. Se dejó de lado. Vamos a siguientes. También puede haber el tema de circular del cordón. El circular del cordón es cuando este puede rodear al cuerpito, al cuello. La prosidencia del cordón es prosidencia del cordón, ¿sí? Donde está el cordón umbilical descendido, multiparidad, encajamiento tardío. La prosidencia del cordón, vamos a diferenciarlos, ahí está. Entonces, esto más es en procúbito, esto sería una prosidencia. Ya, esto es una prosidencia. Ahí está el término más correcto. Prosidencia. Entonces, esto es todo este capítulo, es prolapso. El prolapso del cuello uterino, del cordón umbilical, viene a ser cuando este cordón umbilical está descendido con respecto a la porción más descendida de la cabecita, está por debajo de la presentación cefálica. Cuando el cordón umbilical está por debajo de la presentación cefálica, cuando el cordón umbilical está por debajo de la presentación cefálica, eso es prolapso. Cordón umbilical por debajo de la presentación fetal. Sea la cabecita, sea el potito, cuando está bien descendido por debajo de ese límite, se conoce como prolapso. Y el prolapso puede tener las siguientes variedades. 1, procúbito, B,
La procidencia. El procúbito es cuando las bolsas están rotas. Perdón, bolsas íntegras. Es decir, el cordón umbilical se palpa en la vagina, o se ve con el espéculo, pero está rodeado de las bolsas. Mientras que la procidencia se palpa en la vagina o sale por fuera de la vagina, y aquí básicamente vamos a ver las bolsas rotas. Entonces, esa es la diferencia entre una y otra, ¿no? En el procúbito y la procidencia, la naturaleza de las bolsas. En ambos, el cordón umbilical está por debajo de la presentación inferior, sea cabecita o potito, está por debajo. Bolsas íntegras o bolsas rotas. Y la tercera variante, C, sería lo que es la laterocidencia, que más que un descenso del cordón umbilical, ¿no? El cordón umbilical o partes fetales, porque ese término de laterocidencia tiene que ver también a partes fetales, descienden al nivel de la presentación inferior. En el caso de la cabecita, el cordón umbilical desciende hacia hasta el nivel inferior. Es una laterocidencia de cordón umbilical. Pero también puede ser la carita, la manito que pueda estar descendido junto con la cabecita. La laterocidencia braquial. Como quiera que sea, estos problemas de procidencia, procábito, pueden tener como factor, digo, la multiparidad, un encajamiento tardío, o sea, descendió el cordón umbilical y al final desciende la cabeza, obviamente que va a estar abajo, pelvis estrecha, una acomodación mala, tumor o desviación del útero, o un feto pequeño, o presentación atípica. Puede ser una clara característica de esto.